En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Días, ánimo. Bueno, como todos los lunes, hoy vamos a dar a conocer la información sobre quién es quién en los precios de las gasolinas. El día de hoy el presidente, como todos los lunes, dará a conocer la información sobre quién es quién en los precios de las gasolinas y también las gasolineras que no dan completos los litros y las que sí dan litros de a litro, para que los consumidores no se vean afectados y se cumpla con el compromiso de no subir la gasolina. Existen abusos por la intermediación, por lo que se pretende que exista una autorregulación del mercado de los combustibles. El Estado tomará parte activa en la defensa de la economía popular, por lo que la semana próxima se incluirá también el precio del gas. Verificación de gasolineras. El procurador de la Profeco informa que por medio de un sorteo electrónico se seleccionaron las gasolineras que se verificarían. 125 de las 12.500 gasolineras se verificaron del 29 de abril al 3 de mayo. El resultado de esta verificación arrojó la inmovilización de 50 bombas, de las cuales 41 no entregaban litros completos. 12 estaciones se negaron a ser verificadas, por lo que se les multó con 800,000 pesos. Se acudirá nuevamente en compañía de la fuerza pública, ya que estas revisiones son obligatorias. 63 estaciones acreditaron correctamente la verificación de sus bombas de servicio. Las tres marcas con mayor número de gasolineras son Oxogas con 463, BP con 449 y G500 con 320 estaciones de servicio. Precios de las gasolinas. Precio promedio por litro de gasolina del 25 de abril al 1 de mayo. Con precio alto, gasolina regular marca Arco a 20.22, diésel marca Arco a 21.93. Con precio bajo, gasolina regular marca Orsan a 19.15 y diésel marca Orsan a 21.81. Fuentes ENER, CRE y Profeco. Manifestaciones. Yo creo que tienen todo su derecho de manifestarse. Tenemos que ser muy respetuosos del derecho de manifestación. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebra las manifestaciones. Es un derecho y es un proceso natural, ya que se está luchando en contra de la corrupción y los excesos del gobierno, y se les dará preferencia a los humildes y desprotegidos. Es una política nueva que reflejará una transformación. Recuerda que en su lucha en la oposición realizaron miles de marchas para consolidar un cambio de régimen que se logró en las pasadas elecciones. Se llevará a cabo la transformación de la vida pública de México. Sería incongruente que no se permitiera la libre manifestación de las ideas. Se avanza en la mejora de la seguridad en todo el país atendiendo las causas. La situación en la que se recibió el país fue desastrosa. Los conservadores en lo moral son muy hipócritas y en lo material son muy corruptos, y existen sectores de la población abandonados, como es el caso de los jóvenes. Informa de un enfrentamiento en el ducto Tuxpan-Azcapotzalco en el que perdió la vida un marino. Entre los detenidos hay jóvenes e incluso menores de edad. Estos problemas se deben al abandono y a la descomposición social. Por este motivo es necesario enfrentar las causas de la inseguridad que se presenta. Se trabaja en separar el poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todos, ricos y pobres, y que no se encuentre al servicio de una minoría rapaz. Recuerda que los conservadores mexicanos buscaron a Maximiliano y a Santa Anna. Son dos corrientes de pensamiento, de modo que es bueno que se muestren, que den la cara, que se sepa quiénes son los que defienden lo opuesto a lo que este gobierno busca, que es la paz, el bienestar y el crecimiento económico de todos los sectores sociales en México. Aclara que el militar agredido en un bar en Minatitlán no pertenece a la Guardia Nacional. Reforma educativa. El diálogo está abierto con los maestros. Anuncian un paro nacional de la CENTE por la reforma educativa, a lo que el presidente indica que el diálogo está abierto y los profesores, como toda la población, tienen derecho a la libre manifestación. De aprobarse la reforma educativa, tendrían garantizados sus derechos los profesores y la población acceso a la educación gratuita, por lo que si existen manifestaciones irracionales se expondrán por el gobierno. Este gobierno nunca ha tenido la intención de orientar al debate en las redes sociales. Aún con bots hay libertad y la gente está informada y se están eliminando los cercos informativos, que es la razón de ser de las redes sociales. Amparo de farmacéuticas. Respetar esa decisión y al mismo tiempo acudir a otras instancias del Poder Judicial.
3 empresas vendieron en 2018 35,000 millones de pesos y una de ellas 20,000 millones, por lo que se respetará el amparo otorgado a las empresas vetadas y se acudirá a otras instancias, ya que incurren en prácticas monopólicas y al influyentismo. Se firmó con la ONU un acuerdo para que se acompañe en los procesos de licitación en la compra de medicina. Una de estas empresas es la única que comercializa medicamentos para la atención del SIDA, por lo que se está buscando abastecerse de estos medicamentos en otras partes del mundo. La empresa a la que se le otorgó esta suspensión provisional fue Grufesa, otorgado por el juez Francisco Migoni Goslinga. Corrupción en el gobierno. Yo insisto en que dentro de su gabinete hay algunos secretarios que le engañan o le están mintiendo, presidente. Lo digo porque en la Secretaría de Turismo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Nacional Financiera, siguen habiendo puestos de subdirectores adjuntos. Denuncia reportero la existencia de plazas en Nafin y Sectur con sueldos altos y no trabajan. El presidente no tolerará la corrupción, se investigará lo denunciado y se eliminarán estas plazas. No todos han entendido que el objetivo del gobierno es atender y transformar a México, pero lo entenderán. Se eliminarán las direcciones adjuntas en todo el gobierno federal y los servicios de seguros médicos privados. Este viernes dio a conocer la firma de un memorándum en donde se indica la suspensión de todas las direcciones generales adjuntas. Sargazo en Cancún. Acerca del sargazo, mañana tengo una reunión con este propósito para apoyar a hoteleros, a los prestadores de servicio, al gobierno de Quintana Roo. Se apoyará al sector turístico de la zona del Caribe mexicano para atender el problema que significa el sargazo. Se reunirá con empresarios, el gobernador de Quintana Roo y con el director del Fonatur. Se apoyará la zona de la Riviera Maya y en especial de Cancún. La actividad económica que significa el turismo es muy importante para el desarrollo del país, pero no se volverán a las prácticas de entrega de recursos con lo que significó un botín el presupuesto del fomento al turismo. Hace un llamado a los ambientalistas para que se sepa el porqué de este fenómeno. Custodia del presidente. Hace unos días el Senado de la República dio origen a un cuerpo de seguridad para custodia del presidente conformado por militares y marinos. En este sentido, bueno, todavía falta su reglamentación, pero ¿qué va a pasar de cara a la creación de este cuerpo que fue a propuesta de Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano? Se ha solicitado en el Senado la creación de un cuerpo de seguridad para la custodia del presidente, conformado por el Ejército y marinos. El presidente considera que la desaparición del Estado Mayor Presidencial es definitiva. Anteriormente cuidaban al presidente con 8,000 elementos. Al presidente Andrés Manuel López Obrador lo cuida la gente, porque el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Esta solicitud no la apoya ni la solicitó. Actualmente se cuenta con una ayudantía conformada por profesionales. Es indispensable contar con la comunicación que tiene con la gente y tener de primera mano información de las carencias y del avance en el país. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.